Bienvenido a un video que le mostrará cómo usar su calculadora gráfica TI-83 o 84 para obtener información sobre la obtención de un préstamo. La TI-83 u 84 tiene una aplicación financiera que puede ser útil para conocerse más conocimientos sobre un préstamo y cómo la cantidad de préstamo, la tasa de interés y los pagos mensuales afectan un préstamo. Esta información le hará mucho más informado sobre un préstamo antes de tener un préstamo, y esperamente te hará un mejor negociador. ¿Confiar en la persona te vende un préstamo en tu mejor interés? Si va a mucho coche para comprar un coche, a menudo se enfrenta con una persona de ventas de alta presión, quien trata de determinar un pago mensual que puede permitir. ¿No sería mejor negociar el precio de venta de un coche en lugar de un pago mensual? Así que puede pagar un pago mensual de $200. ¿A qué rango de precios de un coche puede asegurarse? Echemos un vistazo a nuestra calculadora gráfica. Desde la pantalla de inicio, si presiona la tecla de aplicación, y luego seleccione la opción de financiamiento, y luego seleccione la opción de Salvador TMV. Esta pantalla le permite entrar en toda esta información, y luego resuelve para uno desconocido. SON representa el número total de compuestos para el préstamo. Y es la tasa de interés. El valor actual representa la cantidad de préstamo. PMT representa el pago mensual. El valor futuro sería 0 cuando se paga el préstamo. Pi representa el pago por año. Y Si representa los compuestos por año. Y nuestros pagos son al final o al principio de cada mes. Típicamente un préstamo de coche es por 5 años, y asumiremos compuestos mensuales. Así que 5 años x 12 meses que serían 60 por n. Bien, asumamos que la tasa de interés será 5.9% por ahora mismo. El valor actual del préstamo que no sabemos, pero tenemos que ingresar algunos valores temporalmente. Así que avancemos y entremos a 0. El pago que dijimos sería $200 por mes. El futuro valor será 0. El pago por año será 12. El compuesto por año será 12. Y los pagos serán al final del mes. Ahora lo que podemos hacer es volver al valor actual del préstamo. Ahora borraremos este valor y si presionamos alfa, entrar, devolverá la cantidad de préstamo que podemos ofrecer. Por lo tanto al 5.9% de interés por 5 años, y un pago mensual de $200, podemos ofrecer un préstamo que sea en bruto $10.370. Así que si buscamos un coche, debemos buscar un coche que es rugoso en esta gama de precios, hopefully un poco menos. Ahora, los estados de la segunda pregunta, si podemos negociar una tasa de interés del 1.9% en lugar del 5.9%, ¿cuánto podría ahorrarnos? Así que lo que podemos hacer aquí, es volver y cambiar esta tasa de interés a 1.9, y ahora queremos ver cómo afectaría esto a nuestros pagos mensuales. Bajamos al pago mensual, borrar esto. Y ahora presione alfa, enter, y calculará lo que nuestro pago mensual sería. Aviso bajó de $200 al mes a más de $181 por mes. Así que lo que podemos hacer aquí, es cambiar cualquiera de estos, y luego resolver para uno de los desconocidos. Ahora, cuando vayas a comprar un coche no olvides la investigación cuánto seguro de coches también costará. Echemos un vistazo a la compra de una casa ahora. Comprar una casa es una de las compras más grandes de la vida de la mayoría de las personas. Si ha ahorrado $10,000 para comprar una casa, y ha determinado que puede pagar un pago mensual de $950. ¿Qué rango de precios puede pagar al 5% de interés? Volvamos a la calculadora. Ahora, típicamente un préstamo para una casa es por 30 años. 30 por 12 sería 360 meses. La tasa de interés que estamos diciendo es del 5%. No sabemos el valor actual, pero tenemos que escribir un número aquí. Vamos adelante y entra en 0. El pago que dijimos que podríamos ahora fue $950. El futuro valor sería 0. Y, de nuevo, tenemos pagos mensuales, e intereses componentes mensuales. Pagamos al final de cada mes. Así que volvemos al valor presente, borre esto y presione alfa, enter. Y esto nos dice que podríamos pagar una cantidad de préstamo de solo bajo $177,000. Por lo tanto que hayamos ahorrado $10,000, podríamos comprar una casa que vale mucho $187,000. Los estados de la segunda pregunta,
Si podríamos encontrar una casa que costará $150,000 en lugar de maximar nuestra cantidad de préstamo, ¿cuánto ahorraría esto por mes? Lo que podemos hacer ahora es cambiar el valor actual del préstamo a, en realidad no sería $150,000. Sería 140 porque tenemos $10,000 para el pago inicial, así que ingresaremos con un valor actual de $140,000. Y queremos saber cómo afectaría nuestro pago mensual. Para ir a nuestro pago, borrar esto, presionar alfa, entrar. Y en lugar de pagar $950 por mes, pagaremos solo más de $750 por mes. Por lo tanto, una gran gota en el pago mensual si podemos encontrar una casa. Eso es un poco más barato. Ahora, hay muchos otros costos que son propietarios de una casa. No quiera olvidarse de los costos de cierre, seguros, impuestos y honorarios. Eso también puede aumentar su costo total. Vamos y miremos un ejemplo más. Muchas personas están pensando en refinanciar una casa ahora mismo. Si actualmente debe $235,000 en su casa, y usted paga el 6.8% de interés, con un pago mensual de $1,500, con 28 años dejados en una hipoteca de 30 años. Si puede refinanciar al 4.25% a un costo de $3,500, ¿qué se agregará al saldo del préstamo? ¿Cuánto podría ahorrar por mes con el nuevo préstamo? Regresemos al calculadora y configurar esto. Entonces, de nuevo, vamos a tener un préstamo de 30 años, así que va a ser 30 por 12, 360. La nueva tasa de interés será 4.25%. El valor actual del préstamo será de $235,000 más el costo adicional de $3,500. Así que el valor actual será $238,500. Y debemos recordar que el valor actual siempre va a ser negativo cuando paga un préstamo. El pago que no sabemos, eso es lo que estamos tratando de determinar. Todo lo más aquí parece bien. Lo que hacemos ahora, es claro esto y luego presione alfa, entrar, para calcular el nuevo pago. Parece que va a ser fuerte $1,173.28. Vamos adelante y escriba eso abajo. Y si comparemos estos dos pagos mensuales, puedes verlo gotas considerablemente. Bien, más de $300 se ahorra por mes. Lo único que tenemos que tener en cuenta, aunque, es que este nuevo préstamo será durante 30 años versus este préstamo es solo durante 28 años. Pero en la mayoría de los casos, esta refinancia a una tasa menor, aunque tenemos algunos costos adicionales. Va a ahorrar una cantidad considerable de dinero cada mes. ¿De acuerdo? Eso lo haré para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias por ver.